¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a guardar como siempre un par de minutos, ¿sí? Comentarles de que tenemos todas las diapositivas en la carpeta compartida del Drive. Ya se ha mandado y compartido el formulario de la segunda práctica. Esto lo vamos a cerrar hasta mañana todavía. De la misma manera, no es algo muy complicado, es una pregunta de desarrollo y 5 preguntas cerradas de selección. Nuevamente, buenas tardes. Vamos a esperar un poco más mientras van ingresando a sala. Eh, la práctica 2 ya le he compartido el link del formulario. Entonces, tenemos tiempo para resolverlo esta mañana por la noche, por favor. Y si me está escuchando ahorita, espero que pueda dejar de compartir. Doctor Coca está compartiendo pantalla por si acaso.
Bueno, nuevamente, buenas tardes a todos. Espero que se pueda oír bien y pueda verse mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Dije, buenas tardes, sí se ve su pantalla. Muchas gracias. Creo que no hay muchos conectados, ¿no? ¿Cuántos somos? Somos apenas 46. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Bueno, empecemos entonces. Van a disculpar por tardar. Estoy teniendo problemas en casa con tema de la señal. Así que si pasara algo, les voy a avisar por el grupo, por favor. ¿Qué está pasando en esta situación? Justo tengo la mala fortuna de llegar a casa del trabajo y encontrar eh, un apagón en la zona, sin luz la zona. Ahorita estoy compartiendo con la batería que tengo en la computadora, compartiendo datos del celular. Pero el celular me dice, o la computadora me dice que va a aguantar todavía. Sí, no se aguanta tranquilamente. Lo puse en modo ahorrador. Ya, continuemos entonces con la clase, con el curso. El día de hoy vamos a ver justamente el cuarto tema, y como nos habíamos propuesto, o la unidad, perdón, el cuarto eje. Vamos a cubrir toda esta semana, en lo que resta de la semana y como última semana del curso, vamos a ver la unidad de evaluación y la práctica reflexiva docente, donde vamos a expandir y ahondar un poquito más los términos respecto a evaluación que hemos ido viendo. Y justamente este curso, pese a ser breve, hemos tratado de cubrir y de eh, dar los cimientos respecto a la pedagogía. Espero que varias personas esté siendo esto de ayuda. Al final del curso yo les voy a proporcionar algún material más de lectura, no se preocupen. El material en el que nos hemos basado. Es más, tal vez lo podamos ver acá. A ver, vamos a entrar. Ya que todos están viendo, veamos. Esta es una colega que me pasó los programas de la bibliografía de su diplomado. Y pues, las bibliografías que las que estamos pasando más que todo son estas. Y las que están resaltando en todo el temario les voy a mencionar. Está como teorías del aprendizaje. Tenemos How to Learn, How People Learn, que es un buen libro. Y el otro central, si no me equivoco, ¿cuál era? Pues, teorías del aprendizaje. Ah, esta. What the Best College Teachers Do. Entonces, la mayoría de nuestros fundamentos están basadas en esto. Ya en nuestra última clase les voy a mostrar uno por uno y con gusto les voy a compartir los más esenciales, ¿sí? No se preocupen de eso. Pero obviamente también tenemos otras fuentes que son más todavía. Entonces acá tengo de distintos módulos también que no vale la pena mencionar porque son demasiadas fuentes, entonces eso nos sobresatura también a veces. Bueno, mencionemos lo que vamos a ver el día de hoy. El tema, o el primer tema que se va a ver dentro de
la unidad de evaluación y práctica reflexiva docente, es la nueva cultura de la evaluación, ya entrando en un contexto del nuevo paradigma, nuevo modelo que habíamos visto. Entonces vamos a ver conceptos como la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, que ya la hemos visto, si no mal recuerden, los tres tipos de evaluaciones que existen. Obviamente, algunos libros incluso, les voy a compartir, normalmente trabajan o apuntan como los tipos de educación o de evaluación a la diagnóstica y formativa. Y la sumativa la consideran como una implícita y acumulativa de las otras dos ya mencionadas. Pero acá lo vamos a hacer como cada una independientemente, se complementan, se integran obviamente porque dijimos que se ven en todo el proceso, al inicio, al inicio, durante el proceso y al final. Vamos a ver los términos de evaluación para el aprendizaje y también vamos a cubrir términos y conceptos respecto a lo que es una evaluación auténtica. Parto con lo mismo. Nuevamente les muestro una imagen. Les dejo una pequeña frase que acá nos dice: la evaluación justifica su utilidad pedagógica cuando se utiliza como recurso para reconocer el progreso de los alumnos y el funcionamiento de los procesos de aprendizaje. Entonces, con esto estamos tocando varios conceptos, como les dije, la nueva cultura de la evaluación, el poder entender más allá de la calificación, donde la calificación no solamente se va a reducir a poner notas. Es justamente en la frase donde estamos diciendo que hay un propósito más profundo. También tratar de incentivar, de demostrar una transformación ética, ya que la evaluación implica juicios de valor que afectan a las personas. Entonces, en esta etapa de la evaluación hay una responsabilidad moral. Como transformación pedagógica, podemos decir que la evaluación tiene y debe servir para enseñar y aprender, no solamente para medir. Entonces, eso estoy tratando de contrastar justamente con un antiguo paradigma o un antiguo modelo con un nuevo modelo, donde acá estamos tratando de fomentar, enseñar, aprender y no solo medir, clasificar. Entonces, si vemos también lo que antes era, por ejemplo, acá si partimos, recuerdan que dijimos, partía el antiguo modelo en objetivos. Y acá teníamos lo que ahora ya denominamos como competencias. Wow, la letra me está fallando, perdón. Entonces, si hablamos con estos dos términos, es importante que veamos qué conflicto, qué diferencias, qué fricciones sigue habiendo entre estas dos metodologías, modelos o paradigmas. Si nos vamos a una antigua o a un modelo tradicional, no hay por qué decirlo antiguo, tenemos predominando lo que es el sentido, que es básicamente algo restrictivo, donde se establecía básicamente el evaluar cómo examinar, cómo calificar, cómo medir. Se consideraba esto como un acto de poder y control, ya que el docente determinaba la aprobación del estudiante. Y básicamente estaba toda esta evaluación enfocado y centrado en un producto final, que era la nota. Justamente ese era su eje de rotación, su centro de la evaluación. ¿Y qué teníamos justamente con esto? Con este tipo de evaluaciones en un modelo tradicional,
teníamos la sanción y la clasificación, es decir, saber qué estudiantes pueden promoverse a un siguiente grado, siguiente semestre o aprobar la asignatura. Lo simplificamos en este cuadrito bien bonito, ¿no? De la balancita, donde decimos que básicamente el poder, control de la nota y la sanción. Respecto a un sentido pedagógico en esta nueva cultura, podemos decir que el evaluar ya va teniendo otro significado. Hablamos de poder estimar, apreciar y señalar el valor del aprendizaje del estudiante. Valorar lo que realmente sabe, porque justamente nos basamos también en los conocimientos previos que el estudiante tiene. Y eso se va corrigiendo o aportando. Decimos de que la naturaleza, podríamos decir la naturaleza, en este caso, en esta segunda fila que estamos viendo, respecto a la nueva cultura, se centra en un proceso de diálogo y comprensión, porque ya hay una comunicación, ¿verdad? Que es de ambos sentidos, donde no solamente tenemos que transmitir la información, sino tratamos de escuchar, corregir y que no solamente se centre el aprendizaje en la memorización, sino es comprensión. Mm, el enfoque que tiene ahora también es un enfoque centrado en la mejora del proceso. ¿Por qué? Porque continuamente estamos tratando de incentivar con la integración de los tres saberes, aportar y motivar el aprendizaje dentro del estudiante. Y este también tiene un enfoque a poder intervenir. Ya habíamos hablado de algunos términos, el scaffolding, sí, el andamiaje, para poder generar el puente cognitivo juntamente con el estudiante, o él lo pueda construir de manera autónoma con las herramientas, la didáctica, las estrategias que vayamos diseñando para la clase. Entonces, a esto ya podríamos tener una mejor definición de lo que es la nueva cultura. Con estos términos y estas diapositivas que les he estado mostrando, ¿alguien puede darme alguna nueva definición, alguna percepción de lo que refiere la nueva cultura ya en el contexto de la evaluación? Escucho, por favor, adelante. ¿Alguien? ¿Quiere participar? Adelante, Núñez Díaz, por favor. Escuchamos. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas. Bueno, sería un poco repetir, ¿no? Lo que dijo. El evaluar de ahora, de la nueva cultura, se centraría más en poder observar las falencias de los alumnos para poder así apoyarlos de alguna forma para que puedan construir su aprendizaje de buena forma a través de eso, en vez de que simplemente dar una nota para ver si tiene una buena calificación o una mala calificación. Exacto, muchas gracias, está bien. Ya no tiene ese antiguo enfoque, ¿no? He visto a alguien que quiere levantar la mano. Adelante, por favor. No puedo verlos a todos. No, creo que nadie más. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Adelante. Sí, buenas noches. Bueno, complementando al compañero, lo que decía, lo que quiero aportar es que ahora ya no se evalúa solamente al estudiante, sino es un trabajo conjunto, ¿no? En todo momento el estudiante tiene que apoyar al maestro y tiene que saber cómo se le está evaluando para que no exista lo que anteriormente se veía, ¿no? El reclamo de parte de los estudiantes al no saber cómo se calificaba. Entonces ahora es un trabajo conjunto, ¿no? El que se realiza. Exacto, más un trabajo, un proceso podríamos decirle, ¿no? La evaluación Sí, respecto a esa nueva cultura. un proceso colaborativo, tal vez podríamos decir, ¿no? Entre lo que es el docente y el estudiante. Sí, muy interesante lo que dijiste. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Fabiola Bustillos. Yola Bustillos, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera Está aportar?
o continuamos? Sigamos entonces. Buenas noches, Inge. Tenía la manita levantada. Justamente iba a opinar algo muy María del similar, Carmen, adelante, adelante. No Por te preocupes, favor, adelante. levanté antes, similar a lo que dijo la levanté compañera. antes, La compañera. evaluación pedagógica estaría transformada. Bueno, esta evaluación tradicional y ahora pues se cambiaría un poquito en un proceso. O sea, ya no esperamos solamente que sea la calificación final, sino para llegar a la calificación final se le da todo un proceso al estudiante durante estas evaluaciones. Se lo va a estimar, se lo va a valorar, se va a ver toda la parte en conjunto, todo el enfoque formativo, diálogo, participación, estamos observando ahí en la imagen también, ¿no? Se va a trabajar con la autoevaluación, con la coevaluación, pero sobre todo se va a valorar la intervención que realice el mismo. Ese sería mi aporte, estimado licenciado María del Carmen Mayán. Muy bueno, gracias. Adelante, ¿alguien más que quiera aportar? Tenía Ingeniero. Mayeli, creo que... María del Carmen también, pero soy acarape. No me han dejado Ya. participar. María del Carmen, adelante, por favor. Bueno, a ver, algo parecido, ¿no? A los demás compañeros, yo indicaría que es la evaluación, como indicaban, es un proceso, ¿no? Formativo, diría yo, ¿no? Mediante un diálogo continuo que va a permitir valorar el aprendizaje, ¿no? Para poder acompañarlo, no sé, pues mejorarlo, ¿no? Más allá de ponerle una nota o una calificación. Eso, ingeniero. Gracias. Muchas gracias, María del Carmen. Entonces, en todo lo que hemos visto, he estado escuchando, gracias a todos por sus aportes, María del Carmen, teníamos Díaz Núñez y también teníamos Fabiola Bustillos. Muchas gracias por sus aportes. Todos también, si se dan cuenta, hemos repetido bastantes veces la palabra integración, la palabra proceso y la palabra colaborativa. Y justamente todos están en lo correcto, porque tratamos de decir en otras palabras esta nueva manera de evaluar tras haberles mostrado cómo es que se puede entender ahora esa nueva cultura. Entonces, la definimos ahora de esta manera, ya que el evaluar ya no es aislado. No me estoy copiando, no he predecido, yo creo que les he robado todas las palabras con esto. Un acto aislado, ya no es un acto aislado, perdón. Es la reunión sistemática de evidencias a fin de determinar si en realidad se producen ciertos cambios en los alumnos y establecer el grado de cambio de cada estudiante. Entonces, esto llega a ser la integración de un proceso. Es decir, llega a ser la integración de un proceso donde tenemos justamente una integración de 4 elementos muy importantes. El primero serían los alumnos, donde básicamente se evalúa, se ve su progreso, las dificultades y sus necesidades. Como segundo elemento para integrar tenemos a los profesores o a los docentes, donde básicamente estos intervienen, actúan con su práctica, justamente su intervención y su guía. Como un tercer elemento tenemos los materiales. Hablo justamente respecto a la clase organizada y todo lo que hemos ido viendo, ¿no? ¿Esto en qué influye? Justamente en su adecuación y su efectividad, ya que tomamos en cuenta la diversidad, los conocimientos previos que tiene el estudiante y otros factores. Y como último elemento que puede integrar dentro de este gran proceso, tenemos a los programas. ¿A qué me refiero con programas? Es decir, todo el diseño, la didáctica, el cumplimiento del contenido, del currículo que realizamos cada uno como docente, porque dijimos ya en alguna frase que les había mostrado, ¿verdad? Dos docentes que tengan el mismo libro a veces no enseñan de la misma manera o no generan el mismo impacto, ya sea que tengan el mismo libro y la misma materia. De esta manera lo podemos definir como una nueva cultura. Entonces, con eso también tenemos que volver a retomar esta parte muy importante que era las etapas de la evaluación.
Teníamos una como inicial que era la evaluación diagnóstica, considerada como un inicio, donde se da la línea base y se conocen las necesidades previas. Tenemos la evaluación formativa que se da durante el proceso, considerada como un motor. ¿Por qué? Porque esta va regulando normalmente justamente esa curva del aprendizaje. Es decir, acá nomás. Si yo tengo que tener una trayectoria respecto al aprendizaje, el contenido que voy enseñando, normalmente con la evaluación formativa que se da durante el proceso, yo voy segmentado cada cierto punto, cada cierto intervalo, dónde es que yo voy a intervenir. ¿Para qué? Para poder ver si de un sector a otro realmente se está dando las respuestas o está viendo la reacción correspondiente y correcta del estudiante. Porque puede que con el aprendizaje, el modo, el modelo que yo estoy implementando, esté habiendo un aprendizaje menor. Entonces, en este tipo de evaluación formativa es donde para que pueda todo seguir una ruta óptima y se pueda lograr el éxito del aprendizaje. Decimos con esto que básicamente estos tres tipos de evaluaciones no son islas separadas, sino funciones interdependientes que dependen de cada una, obviamente, porque la formativa depende de la diagnóstica, cómo realmente hemos evaluado y hemos visto qué conocimientos previos hay, como también la sumativa, que va a depender de todo lo acumulativo durante todo el proceso del aprendizaje que hemos ido implementando con las otras evaluaciones. Entonces, ahora vamos a ver un poquito más a detalle cada uno de estos tipos de evaluación. Hoy día vamos a ver cada uno de estos. Tenemos la evaluación diagnóstica. ¿Qué es la evaluación diagnóstica? Primero lo consideramos la evaluación diagnóstica como el punto de partida, ¿verdad? ¿Qué es? Entonces, lo podemos volver a definir como un proceso indagatorio para detectar el estado inicial de los estudiantes. Es decir, conocer nuevamente, muy redundante, conocer sus conocimientos previos, saber de sus conocimientos previos, saber sus expectativas y sus motivaciones. Bueno, no sé si a ustedes les ha pasado. Yo normalmente a mis estudiantes cuando iniciamos el semestre o alguna clase de un curso corto, bueno, este no es el caso, levanto un diagnóstico primero de manera escrita, porque con esto yo puedo ver realmente hacia dónde va su conocimiento o hasta dónde están limitados de manera correcta o no. Pero también los hago participar presentándose nuevamente, con sus nombres, su carrera, aunque ya se conozcan, aunque se rían un poco, y también me pueden dar sus expectativas del curso. Que me chismeen qué expectativas tienen del curso, qué han escuchado, qué esperan aprender con esta materia, por así decirlo. Entonces, yo aplico bastante sobre todo la parte de las expectativas, porque normalmente cada estudiante tiene también, ¿no?, su interés específico. Entonces, a veces todos esos intereses pueden inclinarse hacia otro lado de la materia, hacia una parte práctica de distinto ámbito que me permite poder cambiar un poco el contenido o el orden. Entonces, es muy bonito eso. Como objetivo que se tiene, el ajustar justamente la estrategia pedagógica a la realidad del grupo. Es importante que sepamos que no es solamente un test, porque esto implica conocer el contexto personal y social. Es un punto donde realmente llegas a conocer e interactuar bastante frente a frente con tu grupo de aprendizaje. Hay que considerar estas evaluaciones diagnósticas como una fuente, ya que el conocimiento del estudiante para detectar el punto de que parte nos es muy importante. Esto nos va a permitir comprender y transformar la enseñanza, dirigir, adecuar.
justamente esta evaluación también tiene efecto en los 3 niveles de la malla curricular. No sé si recuerdan, teníamos 3 niveles con una pirámide y todo, ¿no? Está, les vuelvo a mostrar, solo que está en otro sentido. Pues lo veíamos al revés, no sé si recuerdan. Pero teníamos como una base o un primer nivel, el macronivel, donde se veía el funcionamiento interno institucional que se adecuaba según el contexto político legal de un país, por así decirlo. Algo muy macro. El mesonivel ya era institucional y el micronivel de aula. Entonces, en estos niveles también llega a afectar mucho o bastante el diagnóstico, porque en cada nivel nos permite determinar distintas cosas. Por ejemplo, respecto al macronivel, nos permite saber, o relacionando con el macronivel, nos permite saber de dónde viene el estudiante, en qué entorno vive. En un entorno, en un contexto del mesonivel, podríamos hablar o decir que el estudiante qué es lo que quiere aprender, qué le interesa. Y en un nivel o un micronivel podríamos decir respecto al diagnóstico, qué es lo que sabe el estudiante. Si se dan cuenta, entonces, este tipo de aprendizaje, el diagnóstico, justamente viene implícito en los 3 niveles. Y podríamos decir entonces que sin diagnóstico, la enseñanza es totalmente ciega. ¿Queda comprendido? ¿Me dejó solo? Claro. Queda comprendido, ¿no? Gracias. Sí. Ya. Sí, genial. Pues, muchas gracias. Después de describir estos 3 niveles como con la evaluación diagnóstica, vamos a ver la siguiente evaluación, que es la evaluación formativa. Si anteriormente hemos dicho que la evaluación diagnóstica es el punto de partida, podríamos decir que la evaluación formativa es el corazón del cambio, es el motor del proceso en la evaluación. Es donde realmente podemos corregir, como hace rato les estaba explicando, ¿no? ¿Y cómo lo definimos? Lo definimos bajo los objetivos que tiene este tipo de evaluación. Acá decimos de que trata de localizar las deficiencias para remediarlas inmediatamente. ¿Por qué? Porque esta evaluación está como un controlador. Bueno, si tenemos personas que saben de automática. Es decir, son actuadores que continuamente están tratando de mantener todo en línea, como un regulador de máquina. Eso es lo que está pasando acá. Se está produciendo y al mismo tiempo controlando, retroalimentando y volviendo a regular para que todo esté bajo lo establecido o lo estándar. También tiene como objetivo estar insertada dentro de la investigación en la acción. Es decir, todo el tiempo está ahí centrado en poder ver las reacciones que tiene el estudiante. O carácter, ¿qué podemos decir? Básicamente que es continuo, integrado y a menudo informal. Es decir, va a ocurrir a lo largo del proceso. Al decir integrado, trato de decir de que es parte de las actividades, no un momento o esa parte. Es parte de todas las actividades. Y también decimos de que depende más de la capacidad de observación del profesor que de pruebas técnicas. Sí, pues justamente porque durante se va avanzando una unidad didáctica, el docente va a saber cuándo intervenir, ver si realmente está habiendo una recepción correcta de los estudiantes y si no, actuar para poder corregir, justamente con el objetivo de que haya un buen aprendizaje. Entonces, acá, bueno, yo sé que aquí hay muchas personas que aplican la docencia y demás. Entonces, decimos acá
La evaluación formativa, ¿bajo qué mecanismo lo manejan ustedes? ¿Qué herramienta utilizan? Hay una palabra clave para esto. ¿Alguien puede decirme? Es decir, durante los cursos que van dando, durante la clase, normalmente realizamos algo que todos conocen. Y hacer justamente la corrección. Esto se usa en términos técnicos de ingeniería, en el contexto de automatización, por ejemplo, de los actuadores y reguladores. Donde, por ejemplo, yo tengo un termostato, me mide que la temperatura está por encima del estándar y empieza a regular, haciendo determinadas acciones. A eso me refiero con la retroalimentación o el feedback, el famoso feedback. ¿Y qué es este famoso feedback? Es justamente la información sobre el desnivel existente entre el nivel actual y el nivel de referencia. ¿Qué hacemos entonces? Este feedback es un mecanismo central de la evaluación formativa, donde sobre el desnivel, como les estoy diciendo aquí, sobre el desnivel entre el nivel actual y la meta, normalmente hay una brecha. Entonces, durante todo el proceso, vuelvo a mostrarles el puente, les pido disculpas, pero es la mejor manera de poder entender. Entre el nivel actual que tenemos del estudiante y la meta de aprendizaje, ya sea de la unidad, del tema, de la sesión, de la clase o de todo el semestre, se tiene una meta y un nivel actual, existe una brecha que el estudiante desconoce. Entonces, acá es donde se debe realizar un feedback efectivo para poder retroalimentar qué es lo que desconoce el estudiante. ¿Y esto bajo qué condiciones se tiene que dar? Primero tenemos que conocer bien la meta, nosotros como instructores, como docentes. Tenemos que comparar el nivel actual del estudiante y justamente actuar para saber la brecha. Bajo ese procedimiento se debe actuar. ¿A qué me refiero con esto? Al conocer la meta, me refiero que el estudiante debe saber, como el docente, qué va a esperar de él. Al comparar con el nivel actual, me refiero a que el estudiante debe poder ver dónde está respecto a la meta, o nosotros debemos hacerle ver dónde está respecto a la meta. Y como acción al estudiante debemos hacer actuar o hacer que se acerque a la meta, bajo sus propios, su autonomía, dando nosotros la tutoría y el apoyo necesario para que eso se pueda dar. Guiarlos continuamente, ya que podría haber otro puente para hacia un precipicio, donde no hay nada, está lejos de la meta y lo desvía totalmente. ¿Estamos bien? ¿Dónde está Ivette? Ivette Cusi, creo que era, ¿no? Ivette que se estaba escondiendo el viernes y lo puso el audio un buen rato. Bueno, ya luego le vamos a hacer bullying, o le vamos a molestar un rato. Continuamos con la tercera o el tercer tipo de evaluación, que llega a ser la evaluación sumativa. Entonces, si ya hemos tenido un punto de partida, ya hemos tenido un motor, un corazón del cambio, donde constantemente estamos actuando, si vemos que se está yendo por mal camino o notamos, ya eso depende de la pericia, de la expertise, de la experiencia del docente, cuándo actuar, se va generando un buen camino o guiando por un buen camino. Y en este tipo de situaciones, o con este tipo de evaluación, básicamente tenemos ya una visión retrospectiva de todo lo ya avanzado, para ver si realmente estamos hacia el camino o no. Entonces, acá lo podemos interpretar justamente como un juicio final o global sobre el valor, el mérito o la consecución de objetivos al terminar un periodo. Puede ser una unidad, una clase, una materia, una sesión. Es la evaluación del todo, de todo el recorrido que hemos hecho. Cómo realmente hemos actuado, cómo hemos sabido reaccionar, mejorar, guiar
y saber si todo está realmente como debería. ¿Qué funciones claves tiene esto? Bueno, podríamos decir que lastimosamente es la verdad. Con este tipo de evaluaciones tenemos normalmente una acreditación donde básicamente certificamos las competencias. Demostramos con evidencias de que el estudiante es apto y puede ser promovido a un siguiente nivel, a una siguiente asignatura. Entonces, en términos genéricos, la acreditación llega a ser la certificación de competencias ante la sociedad, pero también la evaluación sumativa es una selección. Y bueno, tal vez sea mal dicho cómo me voy a referir a esto, pero es básicamente decir si este estudiante es apto para lo que hemos avanzado o no. Porque a veces, por más de que uno pueda poner todo su empeño en guiarles, en mostrarles las herramientas, también puede haber estudiantes que tengan distintas razones, motivos para no querer avanzar, ¿no? Y no solamente por eso le vamos a decir seguir adelante. Sería algo no ético y justamente ya generaría un malestar entre los mismos estudiantes al demostrar que el docente no es competente en su forma de evaluación, porque deja aprobar a cualquier estudiante, por así decirlo. Entonces, este tipo de evaluación mira hacia el producto y sanciona lo ocurrido desde el final. Es decir, al final del recorrido es donde se va a evaluar. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Licen, está muy bien. Gracias. Ariel, Entonces, quisiera un comentario. Adelante, Víctor Hugo. Gracias. Entre estas dos formas de comprender la evaluación y lo que, digamos, ocurre a nivel planetario, encuentro, digamos, un problema pequeño, digamos, irónicamente, ¿no? Ocurre que, como todos saben, la calidad de la educación es evaluada por organismos como la UNESCO, TERCELIESE, PISA, de la OCDE o PIRS. Y ocurre que la evaluación de la educación y la evaluación en la educación de la mayor parte de los países del Cono Sur, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no?, obtiene calificaciones por debajo del promedio internacional, digamos por debajo de 400 puntos, por debajo de 500, y haciendo un ejercicio pequeño de regresiones estadísticas, la educación boliviana está aproximadamente con una escala del 30 sobre 100, del 300 puntos sobre 1000, así. Entonces, ¿qué problema yo veo ahí? Que de pronto, independientemente de si en nuestro país o en otros se usan formas de evaluación que sean progresistas, si digamos en la onda de la nueva cultura, o independientemente de que también se sigan usando formas de evaluación que sean positivistas, ¿no?, a la Tyler, digamos, independientemente de eso, los procesos de evaluación y los resultados que tenemos en la educación regular, particularmente primaria y secundaria, desintonizan, o sea, no tienen ninguna relación con la evaluación de la educación y la calidad de nuestro país desde un punto de vista internacional. Entonces ahí lo que pasa es que encuentro un problema, porque de pronto tenemos realidades como esta en las que supuestamente los maestros tienen que mejorar sus sistemas de evaluación. Bueno, de hecho los pueden mejorar o no, pero independientemente de eso, el hecho de que tengamos la mayor cantidad posible de aprobados en secundaria, digamos, ese resultado no coincide con la calidad de nuestra educación. Ustedes han debido escuchar las últimas evaluaciones, por ejemplo, hasta de parte del gobierno, ¿no?, de la OPSE. Esa evaluación en lectura, matemáticas y ciencias ha sido simplemente desastroso.
increíble que de cada 10 estudiantes, uno pueda comprender un texto o uno pueda resolver un problema de matemáticas o uno de cada 10 estudiantes pueda resolver un problema de ciencias. Entonces ahí uno se pregunta, ¿qué está pasando con la evaluación? Y bueno, ni qué se diga, si es que aplicáramos el estándar internacional de PISA, en una investigación personal que he hecho a nivel nacional, me he encontrado con esa misma realidad. Ocurre que los estudiantes aprueban, claro, sujetos independientemente a si han sido evaluados en la vieja onda, digamos, del positivismo, o digamos en la nueva ola de la nueva cultura de la evaluación. El caso es que aprueban, pero cuando ya se trata de medir la calidad de la educación, ocurre que esos resultados son totalmente asintónicos. En mi experiencia personal, por ejemplo, después de haber recorrido nuestro país de extremo a extremo con esta investigación de comprensión lectora, los resultados han sido calamitosos porque en una escala del 1 al 100 los estudiantes que ya estaban en nivel de bachillerato tenían un nivel de comprensión lectora que apenas era literal, equivalente a primaria, digamos, ¿no? Entonces, para concretar, digamos, mi comentario, encuentro una falta de correspondencia entre las propuestas de evaluación que tenemos y los resultados de evaluación de la calidad de nuestra educación, digamos, en este caso, boliviana, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿no te parece que hay un problema de fondo ahí cuando hablamos de evaluación? Gracias. Pienso que sí, es bastante elemental lo que dices, Víctor Hugo. Estamos teniendo muchos errores ahí y básicamente cada nueva generación ha llegado a comprender, a conocer la trampita de cómo funciona nuestra cultura, nuestra sociedad. Y es que básicamente nos basamos en estos términos, en la certificación, en la acreditación, donde milagrosamente tenemos estudiantes que aprueban asignaturas, aprueban materias, aprueban carreras, terminan carreras, pero no rinden como realmente o en papel queda demostrado. Es porque justamente han entendido esta parte, o han entendido esta parte para hacer ver de que la evaluación es bastante recta, podría decirlo, Víctor Hugo, quizás, pero las cosas vistas en cancha a un nivel profesional, ya aplicando, estamos realmente bajísimos, bajísimos, muy bajísimos. Y muy cierto, una verdad muy cruda lo que dice, es una realidad que requiere, yo creo, realmente bastantes investigaciones y acciones por parte del gobierno, Víctor Hugo. Muchas gracias por el aporte. En serio. Y bueno, como funciones claves, retomando el propósito de esta evaluación sumativa, se podría decir que es la acreditación y la selección. ¿Qué características tiene? Básicamente realizarse al final y normalmente tiene consecuencias administrativas, es decir, emisión de títulos, emisión de notas. Ya es lo último para hacerlo protocolar. Y justamente este tipo de evaluación es la que está centrada en el sistema y ha caído justo como anillo al dedo con todo el aporte que hizo Víctor Hugo. Pero ahora vamos a continuar. Entonces, pero ahora con la evaluación formativa y la sumativa, ¿cómo es que podemos llegar a integrar, convivir con estos dos? Porque acá se llega a generar una tensión, un debate, justamente, donde vemos que dentro de la evaluación sumativa tenemos básicamente una petición de notas, certificados y promedios. Pero por otro lado, tenemos las necesidades del alumno, que va justamente de la mano con la evaluación formativa, donde el estudiante requiere, pide aprendizaje, pide mejora, pide comprensión. Entonces acá tenemos las necesidades del sistema que queda respondido por la sumativa
y las necesidades del estudiante, que pide aprendizaje, pide mejora, pide comprensión, y aquí queda muy de la mano la ética, el tipo de docente que uno va a ser, ¿no? Entonces, entre estos dos tenemos una integración o una parte idónea donde se da esta evaluación integradora o esta evaluación integrada. Seguimos hablando básicamente el sistema dentro de la evaluación sumativa requiere una rendición de cuentas. Sigo comparando, estoy haciendo contrastes. Requiere una rendición de cuentas. Por este lado, dentro de las necesidades del estudiante, el estudiante, como estudiantes, todos somos estudiantes, requerimos tiempo para equivocarnos, porque normalmente de eso aprendemos también. A corregirnos bajo una tutoría que esté de la mano con nosotros, necesitamos tiempo para equivocarnos. Mientras que el sistema requiere una rendición de cuentas. Vuelvo a comparar con otro punto. El sistema, dentro de la formación o evaluación sumativa, busca una comparación o hace una comparación, hace un ranking, un escalafón, mientras que dentro de las necesidades del estudiante busca un desarrollo personal. Entonces, entre estos dos ámbitos muy diferentes, tiene que haber una evaluación integrada. Y acá les vuelvo a recapitular. Formativa Licen, debe ser una recapitulación lógica del proceso formativo. Por eso debe ir de la mano. No debe ser una muerte súbita para decir si este vive o este no. ¿Alguien quería participar? Perdón. sí, Licen, Carolina. Adelante, Carolina. Sí, podríamos decir de que este sistema educativo este sistema de evaluación es cíclico. Del por qué, digamos. La evaluación diagnóstica no solamente se da al inicio, sino en todo el proceso de su formación del estudiante. Esta evaluación diagnóstica acompaña a la evaluación de proceso. ¿Por qué decimos de proceso? Porque no solo se centra en que el estudiante vaya formándose, o la formativa que decimos, no solamente se trata de centrarse en lo que hace el estudiante, sino es entre ambos. En el proceso, por decir, el estudiante tiene dificultad en comprender en la lectura y el docente va diagnosticando y va evaluando su avance y también va evaluando su, vamos a decir así, su estancamiento. Y la evaluación sumativa se centra en el producto, solamente en el producto. Entonces, la diagnóstica y la evaluación formativa ha ido contribuyendo las dos de la mano para que esta evaluación sumativa nos lleve y nos muestre el producto. Pero el producto, no como a veces se muestra, ¿no? Tenés 10 en tu examen, tenés 10 en tu presentación, 10 en tu asistencia y 10 en tu, vamos a ponerle, en tu cuaderno. No es tanto así. Más que todo, esta evaluación sumativa tiene que acompañar. Por eso es evaluación integrada. Por eso es que dice, y es cíclica, va, vuelve, da la vuelta y vuelve hasta que concluya el estudiante. Difícilmente, por eso yo noto que los estudiantes, tanto en superior, en regular o alternativa especial, tienden a reprobar. ¿Por qué? Porque estas tres formas de evaluación no solamente se evalúa al estudiante, sino que el docente tiene que demostrar cuál fue la atención que brindó, cómo fue avanzando, acompañando, retroalimentando toda esa formación. En la educación universitaria eso se pierde, no existe. Esto más que todo se ve en lo que es, vamos a decir así, en las escuelas superiores y en educación regular. Pero en todo el sistema educativo universitario, yo que he estado como estudiante universitaria y sigo estudiando,
veo que no se da. Solo eso, gracias, Lisa. No, muchas gracias por el aporte. Los he hecho notar de una manera más clara el contraste que se tiene, ¿no? Y cómo es que deben funcionar ambos de manera integrada. En qué aportan, en qué colaboran cada tipo de evaluación. Muchas gracias. La verdad es muy bonito escuchar cada aporte, cada argumento. Es muy interesante. Les agradezco mucho, en serio. Bueno, y voy a retomar una frase o una parte de algunos puntos que estaba hablando Víctor Hugo, que justamente trata en la siguiente diapositiva. A ver, hablemos de la dirección o el sentido que tiene la evaluación. ¿Cómo creen que ustedes estaría bien dicho? Y habló justamente Víctor Hugo, la evaluación en el aprendizaje o del aprendizaje. En este caso lo vamos a definir un poquito más adecuado a nuestra presentación. ¿Cuál sería lo correcto? ¿La evaluación del aprendizaje o la evaluación para el aprendizaje? Entonces, hay que saber cuál es el correcto y cómo lo interpretamos. Y justamente la siguiente diapositiva va mostrándonos cómo lo interpretamos y actuamos dentro de nuestros contextos sociales y culturales. Es como un debate filosófico entre saber cuál es el correcto. La evaluación del aprendizaje o la evaluación para el aprendizaje. Aunque parezcan lo mismo, no son, ya que tienen diferentes fines, roles y tiempos. Y justamente esto genera un cambio de paradigma, porque lo que se evalúa no es del aprendizaje, porque si lo ponemos en ese contexto, hablaríamos de comprobar, auditar y medir, donde básicamente en la evaluación del aprendizaje decimos que tenemos a un docente como juez, y esta evaluación se daría al final, un veredicto, por así decirlo. Esto vendría justo de la mano con un paradigma tradicional, un modelo tradicional. Pero ahora, dentro de esta nueva cultura, diríamos que se busca promover el aprendizaje, el docente o el profesor como un facilitador, y el tiempo realizarse durante todo el proceso. Es decir, la evaluación tiene que ser para el aprendizaje. Interesante, ¿no? Yo creo que eso se puede expandir a mucho más, pero el tiempo no nos da, les pido disculpas. Bueno, dentro de este nuevo modelo es importante tomar en cuenta la participación del estudiante dentro del proceso de evaluación para que pueda tener un poquito más de interiorización, es decir, mostrarle realmente cómo es que está errando o mejorando en todo el proceso. Y acá al estudiante se le debe considerar como un agente dentro de este proceso. Y para esto lo que se debe hacer es básicamente primero romper ese monopolio, donde decíamos el profesor ser como un juez. Entonces tomamos este nuevo concepto de el estudiante como un agente, donde ahora el estudiante también va a participar en el proceso de evaluación. Y acá teníamos 3 tipos de evaluaciones que les estaba mencionando, ya les he mencionado. Teníamos la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Cada uno tiene su distinta forma, estrategia o metodología de hacer participar al estudiante, ya sea con un par, es decir, con grupos simultáneos, una autoevaluación con las reflexiones que normalmente hacemos o algunas prácticas adecuadas, o la heteroevaluación, siendo evaluados por otros pares, otros tutores y demás, ¿no? Teniendo retroalimentación más completa al estudiante, donde el objetivo básicamente es que, como les he mencionado, el estudiante se internalice dentro de los criterios de calidad que un docente tiene para poder evaluar, sepa, se dé cuenta cómo es que está siendo el proceso llevado a cabo. Ingeniero, al hablar del Adelante. estudiante como un agente, estaríamos hablando de la metacognición, ¿no? Claro, que queda implícito eso de la metacognición. Justamente eso es lo que
el estudiante va a ir reflexionando y va a ir desarrollando, ¿no? El saber si está realmente mal, reconocer qué es lo que podría haber hecho o qué es lo que puede hacer. ¿Sí? Exacto. Entonces, me voy a la siguiente diapositiva que ya me ha ganado. Acá hablamos justamente que es importante remarcar la autorregulación y la metacognición. Creo que me voy a tardar esta vez un poquito más. Yo creo que en un rato más cortamos porque hay otras clases, ¿no? Entonces continuamos mañana nomás, no hay problema. ¿Te parece? Porque avanzar de una tan rápido después comprendemos menos. ¿Sí? Ya. Sigamos entonces, porque estamos a un buen paso y todos avanzando bien al parecer. Les decía, ya con estos conceptos también, por lo que estamos viendo, decimos que es importante remarcar la autorregulación y justamente lo que dijo hace rato un participante, la metacognición del estudiante en el proceso de evaluación. Que ustedes adivinaran o como si ya les hubiera pasado las diapositivas. Entonces, volvemos a repetir, ¿qué es la metacognición? Es la capacidad que tiene el estudiante para juzgar su propio trabajo y poder ajustar sus estrategias. Entonces, dense cuenta, al considerar al estudiante como un agente, tenemos la metacognición, ¿no? Desarrollamos esa capacidad mucho más, fomentamos eso, que viene estructurada bajo una secuencia de pasos, donde se va planificando la tarea, se monitorea el desempeño, se evalúa el resultado y se reacciona y ajusta. Entonces, bajo este proceso, el estudiante va desarrollando un mejor criterio, una mejor metacognición. Esto queda implícito dentro de la evaluación formativa y sumativa, ¿no? ¿Qué beneficio llega a tener con esto el estudiante? Va a reducir la dependencia del profesor y va a desarrollar competencias para la vida. Entonces, estamos haciendo que sea un poquito más de criterio el estudiante, ¿no? Y no solamente sea aquí memorístico y tenga que aprender para poder pasar una materia. Un último punto, vamos a conocer el tercer punto que les había mencionado, que va a resolver el problema de la evaluación en el modelo tradicional, o una definición. Este llegaría a ser la evaluación auténtica, perdón. Es decir, la evaluación auténtica se puede entender o interpretar como las tareas, entre comillas, que desafían el intelecto del modo que refleja las experiencias y complejidades del mundo real. No se preocupen que lo voy a hacer más en castellano. En castellano, es una conexión con el mundo real. Es decir, de dejar de evaluar solamente con un papel y lápiz, a llevarles a explorar y aplicar con un mundo real, con un contexto real, ya no un problema solamente teórico. Entonces, acá les digo que normalmente el modelo tradicional para sus tareas usa modelos artificiales o problemas artificiales que no aparecen en la vida real. Son demasiado ideales. Y yo creo que muchos comparten eso conmigo. Son demasiado idealizados. No están bien contextualizados. Y con esto, lamentablemente, los estudiantes aprueban. Aprueban sabiendo un problema que no es real. Pero dentro de la evaluación auténtica, tenemos un contexto real, situaciones que podrían ocurrir fuera del aula. No solamente tenemos ejercicios, o si no, los ejercicios ya se vuelven simplificados, pero se mantiene dentro de la complejidad del mundo real. Hacemos que el estudiante pueda tener un desafío intelectual, donde vamos a hacer que requiera que piense y razone, no solamente recuerde. Es una gran diferencia, ¿no? Hacemos que el estudiante razone, piense, no recordar. Entonces, con esto hacemos de que la gran relevancia es de que el estudiante va a darse cuenta de que puede percibir que tiene un sentido, un criterio. Vamos a desarrollar eso, o se va a ir desarrollando. Creo que estoy sobre la hora. ¿Quieren que continúe? Si no me equivoco, me quedan como
unas 4 diapositivas más. ¿Los escuchó? ¿Estamos bien? Confirmaremos nomás. Ya, les pido Por mi disculpas parte por los igual, tiempos. que continuemos. Gracias. Muchas gracias. Ya, ahora veamos pues, las características que debería tener esta evaluación auténtica. ¿Qué características tiene que tener? Tiene que tener realismo, es decir, simular contextos profesionales o sociales genuinos, justamente tener problemas reales. Tiene que contener y tener poseer de juicio e innovación, donde se requiere usar el conocimiento y no solamente repetirlo. Ya no vamos a pedir al estudiante que recuerde, sino que razone y utilice las herramientas que se le ha ido enseñando. Una construcción, aquí ya estamos hablando un poquito de los tipos de aprendizaje, si se recuerdan. El estudiante va a construir las respuestas y no va a elegir una opción prefabricada. ¿Por qué? Porque aquí ya no solamente está recordando, sino está diseñando una respuesta, una solución a partir de todos los conocimientos que sabe. Entonces, también tiene que dar o tiene que componer la evaluación auténtica un contexto desordenado. ¿Por qué? Porque bajo este contexto desordenado es que ayudamos justamente al estudiante que primero que razone, que piense y que ordene. Porque los problemas reales no están estructurados como en los libros de texto. No vienen con toda la información. Aunque parezca un poco mal o rudo, yo pienso que es así como debería ser para todos, ¿no? Impulsar a los estudiantes a que puedan desarrollar esa parte. Ahora vamos a volver entonces a hablar. Con todo esto estamos viendo de que estamos hablando en sí de los 3 grandes saberes. Es decir, estamos evaluando las competencias. ¿Por qué? Porque la competencia justamente integra los 3 conocimientos. Integra los conocimientos del saber, las habilidades procedimentales y las actitudinales. Si nosotros comparamos esto nuevamente con un iceberg, perdón por mis ejemplos, pero son buenas metáforas para poder ver algunos conceptos. El desempeño normalmente es lo que llegamos a ver nosotros, que se plasma mediante un producto, ¿verdad? Y sobre todo las competencias es con un producto ya tangible, físico. Pero como esto está integrado con los 3 saberes, hay más allá del producto. Se tienen conocimientos, se tienen actitudes, se tienen valores que han sido impartidos por el docente. Ahora, para esto, poder hacer estas tipo de evaluaciones a las competencias, porque estamos hablando dentro de la evaluación auténtica, que justamente es la evaluación de las competencias, porque tenemos todo integrado, el hacer, el saber, el ser. Tenemos que utilizar ciertas herramientas. Esto lo voy a pasar de rápido porque se va a estirar en toda la semana. Para los conocimientos podemos ligarlos directamente a actividades como mapas conceptuales, organizadores, ensayos, que ya los hemos dicho varias veces. Dentro de las procedimentales o el hacer, tenemos las rúbricas, que lo vamos a ver, no se preocupen, algunos checklists o listas de cotejos, observación directa y simulaciones. Y para las actitudes podríamos utilizar herramientas como diarios reflexivos, alguna autoevaluación y determinadas escalas de valoración. Estas herramientas que podríamos verlas, ¿no? Y con esto decimos que tenemos una colección deliberada de trabajos del estudiante que demuestra su esfuerzo, su progreso y sus logros a lo largo del tiempo. Es decir, algo que se determina o denomina el portafolio. Todas las evidencias que vamos guardando. Yo creo que hasta ahora seguimos haciendo eso. Exámenes parciales y demás se va almacenando y un docente va evaluando y teniendo como evidencia de su progreso del estudiante en todo el proceso de aprendizaje. Bueno, con eso concluimos hoy. Les pido 1000 disculpas por excederme, pero hemos cumplido el objetivo. He tratado de no correr mucho
y creo que hemos visto a un buen tiempo, con buenos argumentos, buenos aportes, y estamos a buena hora, ¿no? Muchas gracias. Ingeniero, una consulta más. Adelante. Quería preguntar, usted nos sugiere cambiar de paradigma, ¿no? De que el profesor, de que el docente de ser juez pase a ser alguien que apoye el conocimiento de forma progresiva con el estudiante como agente, decía, ¿no? Ujú. Pero no sería mejor pensar en trabajar en paralelo a ambos, porque también pensar que yo pienso que igual tendría que calificarse de alguna forma o certificarse que el alumno sabe algo, porque si no estaríamos quedando en un ambiente bastante relativo, digamos. Claro, pero no es que tú vas a ir, obviamente sigue existiendo, aplicamos la evaluación sumativa, pero no quiere decir al ser facilitador que tú le vas a dictar la respuesta al estudiante. Justamente existen entornos o situaciones donde tú debes evaluar y corroborar, es decir, pones un corte a tu proceso y dices, quiero ver cómo estamos. Y en el proceso, bueno, en la evaluación sumativa, bajo este nuevo paradigma, este nuevo modelo, es después de todo el camino que hemos recorrido, todo el plano que hemos hecho, hemos recorrido, paramos y vemos hacia atrás cómo es que realmente hemos ido avanzando. Y justamente se va a seguir dando la selección y certificación, porque bajo ese sistema seguimos trabajando. Entonces, se sigue dando eso, José. Perfecto, ingeniero, gracias. Ahí es un Sí, cachito donde me confundí. no, nuestro actuar como facilitadores más va siendo durante el proceso, es decir, durante la evaluación formativa. Es decir, cuando queremos que el estudiante o queremos construir con el estudiante el puente, ese puente cognitivo, para que llegue a la meta. Pero ya una vez llegando a la meta, hay que volverlo a evaluar, ¿verdad? Para saber si realmente ha sabido construir bien el puente o le han ayudado o qué ha hecho, por así decirlo. Entonces, eso es eso. Les agradezco a todos, por favor, les pido disculpas y con esto quedaremos para el día de mañana. ¿Sí? Tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias, Inge. Buenas noches. Muchas Ivette, gracias. Ivette Cusi, Bueno, perdón, Ivette Cusi de manera oficial y nacional pide disculpas a todos. No te preocupes, Ivette, no hay ningún problema. Recién estoy leyendo tu mensaje. Bueno, nos Buenas vemos noches. mañana. Hasta mañana. Ingeniero, Buenas ingeniero, noches. una cosa más.